Bueno chicos, buenos días. Esta es la última clase de física que corresponde al tema de radioisótopos. Es un tema que vamos a tocar bastante corto porque en sí lo que les van a preguntar sobre radioisótopos es la aplicación clínica médica que tienen para el cuerpo humano. Y entonces eso es a lo que vamos a ir de frente. Van a ver que sus guías de seminario van a encontrar más información, pero no está tan relacionada en sí al cuerpo humano, sino más a las aplicaciones de los radioisótopos, por ejemplo, en la industria. Pero nosotros nos vamos a centrar en los radioisótopos relacionados a la medicina, en su aplicación médica. Pero primero vamos a hablar de qué son los isótopos y como consecuencia un radioisótopo, los tipos de radiación, vida media de los elementos radioactivos y finalmente una tabla de aplicaciones médicas que ustedes ya podrán estudiar con detenimiento. Vamos a empezar entonces hablando de los isótopos. Recordando química y recordando esa palabra, isótopos, iso hace referencia en su etimología a la palabra mismo y topos a tipo. Entonces, un isótopo no es otra cosa que el mismo tipo. ¿Pero mismo tipo de qué? Entonces, los átomos, hablamos de átomos, cuando hablamos de isótopos, inmediatamente tenemos que recordar a los átomos, ¿no? Recordemos que los átomos tienen tres elementos o partículas fundamentales, que son los neutrones, los protones y los electrones. Muy bien. Particularmente nos interesa para hablar de isótopos dos conceptos, protones y neutrones. Muy bien, la definición nos dice que los isótopos son átomos del mismo tipo, pero con distinta masa atómica. Por lo tanto, ¿cómo es que son del mismo tipo? ¿A qué se refiere? Muy bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos carbono, ¿verdad? Carbono, cuyo número de protones es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si contamos, en cada uno de estos átomos de carbono vamos a encontrar el mismo número de protones. Es por eso es que son el mismo átomo. Recordemos que los protones le dan identidad a los átomos. Entonces, si yo tengo un átomo que tiene 6 protones, es decir, su número atómico es 6, entonces es el carbono. Pero entonces, ¿qué significa ser isótopos? Isótopos nos dice mismo tipo atómico. Todos estos átomos son carbonos, 6 protones en su núcleo, pero diferente masa atómica. Diferente masa atómica. La masa atómica estaba definida por neutrones más protones. Y por lo tanto, si cada átomo de estos tiene el mismo número de protones, algo tiene que cambiar y es justamente el número de neutrones. Entonces, nosotros hablaremos de carbono 12, carbono 13 y carbono 14, obviamente porque ha variado su masa atómica. ¿Todos son átomos de carbono? Sí, pero estos átomos de carbono presentan diferente masa atómica debido a que en su núcleo existe menor o mayor cantidad de neutrones. Entonces, el número que cambia en un isótopo es el número de neutrones en el núcleo atómico. Muy bien, entonces, pero hablemos un poco más a fondo de los isótopos y de los átomos en sí para recordar esto. Los átomos, vamos a recordar que están definidos por dos números enteros, que son el número de protones en el núcleo y el número de neutrones en el núcleo. Recordemos que son partículas propias del núcleo y las que determinan también la masa del átomo, dos partículas fundamentales, que son los protones y los neutrones, ya que los electrones se encuentran en la nube electrónica, ¿verdad? Fuera del núcleo. Y los electrones, por su bajo peso también su baja masa, por lo tanto, entonces no influyen directamente en el peso directo del átomo. Sin embargo, sí influyen los protones y los neutrones. Entonces, cuando nosotros hablemos de la masa atómica, los que están influyendo, las partículas que influyen directamente en estas son los protones y los neutrones. Por lo tanto, son estas partículas las que van a determinar estos números enteros de los que estamos hablando. Hablamos del número atómico. El número atómico representado por una Z va a dar identidad a los átomos, ¿no? Es justamente es como están ordenados en la tabla periódica, por su número atómico. Y está dado por el número de protones que existen en el núcleo. Entonces, el número atómico no es más que el número de protones en el núcleo atómico. Mientras que cuando hablemos del concepto del número de masa con una A mayúscula que lo representa, hablamos del número de protones más el número de neutrones. Entonces, si me piden en algún momento hallar el número de masa, yo sé que el número de masa no es más que la suma del número de protones en el núcleo y el número de neutrones en el núcleo. Muy bien.
Ahora, isótopos. Dijimos que los isótopos son átomos del mismo tipo, pero con diferente número atómico. Cuando hablemos y decimos mismo tipo, hablemos que son el mismo átomo, o sea, la misma identidad. Por lo tanto, tiene el mismo número atómico, el mismo Z, pero diferente masa atómica, diferente número de masa, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, a partir de esta definición, decimos que tienen el mismo número de protones y por lo tanto, al tener el mismo número de protones, tienen las mismas propiedades químicas, mientras que al tener diferente número de neutrones, tienen diferentes propiedades físicas. Si bien es cierto, los isótopos son átomos del mismo tipo y por ello tienen el mismo número de protones y como consecuencia de esto tienen las mismas propiedades químicas, no así tienen las mismas propiedades físicas, ya que estas están directamente relacionadas al número de neutrones, que como ya sabemos, el incremento o disminución de estos neutrones va a provocar un cambio en la masa atómica, que está muy relacionada con las propiedades físicas del átomo. Entonces, isótopos tienen las mismas propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas. Isótopos existen de tres tipos, pueden ser estables, inestables o, en este caso particular, los que nos interesan, radioisótopos. Los radioisótopos tienen un núcleo, o sea, se van a caracterizar los radioisótopos por poseer un núcleo que tiene la capacidad de emitir energía en forma de radiación ionizante en busca de una forma más estable. Es decir, estos radioisótopos en un primer momento son inestables, son inestables y entonces al ser inestables buscan la estabilidad. ¿Y cómo buscan la estabilidad? Emitiendo radiación ionizante que les permite obtener una nueva forma y esa forma nueva es una forma más estable, en la que el átomo, mediante un balance de neutrones y protones, ha alcanzado la estabilidad. Y entonces, esos son los radioisótopos, de los que vamos a hablar más a profundidad. Y es por eso que ahora vamos a hablar directamente de los radioisótopos. Los radioisótopos ya dijimos que, bueno, es bastante fácil deducir que son isótopos radioactivos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sean isótopos radioactivos? Su núcleo atómico es inestable. Su núcleo atómico es inestable. ¿Por qué? Porque existe un desbalance de neutrones y protones. Por lo tanto, para que estos radioisótopos se vuelvan núcleos más estables, necesitan emitir energía y partículas, que es una propiedad, es la capacidad que tiene el radioisótopo, hasta encontrar obviamente una forma más estable. Los radioisótopos, cada uno tiene diferente tiempo de desintegración o semivida, de la que ya vamos a hablar, es decir, qué tanto tarda un radioisótopo en desintegrarse por la mitad de su átomo, es decir, qué tanto se demora la mitad del átomo en desintegrarse. Y el otro concepto es la forma de liberación de energía, que puede ser, por ejemplo, las que nos van a preguntar rayos alfa, rayos beta, rayos gamma. Pero ahora vamos a hablar un poco más a fondo de los tipos, pero es importante que ustedes manejen estos tres conceptos de forma de liberación de energía, que son las que siempre preguntan. Rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de radiación. Esta es un esquema bastante fácil de entender. Los tipos de radiación pueden ser de dos tipos, radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Obviamente que cuando decimos que son radiaciones no ionizantes, por lo tanto no producen un fenómeno de ionización. No existe ionización. Su núcleo no está en la capacidad de poder liberar energía, por lo tanto no tiene la energía suficiente, para poder producir el fenómeno de ionización. ¿Y quiénes entran aquí? Por ejemplo, los rayos infrarrojos, los rayos UV, la luz visible, el microondas, la radio, etc. Muy bien, pero vamos a dejar de lado, ahora les vamos a hablar someramente sobre radiaciones no ionizantes, pero principalmente nos interesa hablar de radiaciones ionizantes, que sí producen fenómeno de ionización, ya que tienen un núcleo que puede emitir energía suficiente para poder producirlo. Son rayos alfa, beta, gamma y también encontramos en los rayos X, ¿no? Muy bien. Ahora, existe otra clasificación dentro de las radiaciones ionizantes, que es dividirlas en ondulatorias y corpusculares. Mientras que en las radiaciones ionizantes ondulantes no influye la masa, en las radiaciones ionizantes corpusculares sí está directamente relacionada con las partículas que se encuentran dentro del núcleo.
Y por lo tanto, al hablar de partículas que se encuentran dentro del núcleo, nosotros sabemos que son justamente estas partículas las que determinan la masa del átomo, ¿verdad? Muy bien, sigamos entonces. Hablemos de la radiación no ionizante. Son incapaces de producir fenómenos de ionización debido a que no cuentan con energía suficiente para que esto ocurra. Muy bien, este es un concepto bastante sencillo. No van a hablar de repente de radiaciones no ionizantes, pero es necesario que sepan que existen. Radiación no ionizante, por ejemplo, las radiaciones microondas de longitud muy corta. Radiaciones infrarrojas son todas aquellas que provienen de una fuente generadora de calor, incluido el sol. Radiaciones UV, su mayor parte proviene del sol y como ya sabemos, existe la capa de ozono que restringe su paso, solo permite el paso de radiaciones no tan dañinas. La luz visible, que provoca una respuesta visual en la retina, y la radiofrecuencia, cuya aplicación en realidad más común es en las telecomunicaciones. Pero esto solamente es para que lo sepan y sepan que existe justamente radiación ionizante como no ionizante, porque lo que nos interesa es hablar de esta radiación ionizante. Como les dije, la radiación ionizante justamente habla sobre aquellos rayos que cuentan con la energía suficiente para provocar la expulsión de un electrón de su órbita. A eso es a lo que denominamos fenómeno de ionización. Entonces, cuando escuchemos fenómeno de ionización, no se hagan más problemas. El fenómeno de ionización no es más que la expulsión de un electrón de su órbita. Y quienes tienen energía suficiente para provocar esta expulsión del electrón son quienes, por ejemplo, los rayos X, los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Yo les dije, los rayos X, tanto como los rayos gamma, ambos, pertenecen a una subcategoría de la radiación ionizante, de las radiaciones ionizantes que son ondulatorias. Los rayos X, como ya sabemos, tienen mucha aplicación porque tienen la capacidad de, al ser expulsados y ser frenado el paso, estos rayos X pueden ser capaces de tomar fotografías, por ejemplo, de los huesos, ¿no? Y es justamente la aplicación clínica. Nosotros podemos usarlos para radiografías, observar fracturas, de repente algún problema en los órganos, ya, nosotros ya sabemos qué es su aplicación. Los rayos X de repente no hablan mucho de eso, pero sí van a hablar de estos tres, rayos alfa, beta y gamma. Los rayos gamma, al igual que los rayos X, pertenecen a esta categoría, ondulatorias, es decir, no están relacionadas con la masa ni las partículas que se encuentran dentro del núcleo. Los rayos gamma, por su parte, son fotones que se producen durante la desintegración de núcleos inestables. Ustedes ya saben que un radioisótopo es bastante inestable y por eso busca mediante la eliminación, la liberación de energía, la emisión de rayos y partículas, buscar una forma más estable. Y es justamente por eso que se producen los rayos gamma. Este es su mecanismo de producción, por decirlo de alguna manera. Vamos a encontrar que estos rayos gamma son rayos de alta energía y como son de alta energía, su poder de penetración es muy elevado, es decir, van a poder atravesar muchas superficies, como por ejemplo atraviesan el aluminio, atraviesan el papel obviamente, atraviesan el aluminio, sin embargo son detenidos por bloques de plomo, es decir, si nosotros ponemos frente a un rayo gamma, a la emisión de un rayo gamma, un bloque de plomo, el rayo gamma no podrá atravesarlo. Sin embargo, sí podrá atravesar, por ejemplo, placas de aluminio fácilmente. Ahora, los rayos alfa y los rayos beta, en el caso específico de los rayos alfa, se originan cuando un radioisótopo emite un núcleo de helio. Nosotros sabemos 2 protones, 2 neutrones, ¿no? Entonces, el núcleo original se transforma en otro. Pero lo más importante sobre los rayos alfa que deben de saber es sobre su poder de penetración, que sí es verdad que es muy escaso, sin embargo, ustedes deben saber que los rayos alfa son capaces de atravesar, son detenidos por una hoja o un papel, o una hoja de papel o un cartón. Entonces, rayos de baja penetrancia, ¿verdad? Rayos beta. Los rayos beta provienen de núcleos en desintegración, pueden tener tanto carga negativa como carga positiva. Cuando tenga positiva, los conocemos como positrones. Ahora, el poder de penetración de los rayos beta es mayor que el de los rayos alfa, sí, pero no superan a los rayos gamma, ¿no? Entonces van en este orden, rayos alfa, rayos beta, rayos gamma, así, en este orden. Los rayos beta, sí pueden atravesar el cartón
sí pueden atravesar el papel a diferencia de los rayos alfa. Sin embargo, los rayos beta no pueden atravesar el aluminio como sí pueden hacerlo los rayos gamma. Entonces recuerden, los rayos alfa detenidos por el papel, son detenidos por el papel. Los rayos beta son detenidos por el aluminio, pero pueden atravesar el papel. Y los rayos gamma pueden atravesar el aluminio, sin embargo, son detenidos por bloques de plomo. Esto del poder de penetración, ustedes lo tienen que saber porque eso es pregunta de examen. Así que estos conceptos en su cabecita. Vida media de los radioisótopos. Eso también lo preguntan. Esa es una fijaza siempre. Tienen que memorizar ese cuadrito que seguro les van a poner en su guía de seminario, así que en su cabeza también. El tiempo de desintegración o semivida, que es otro nombre con el que lo pueden encontrar, no es más que el tiempo necesario para que se desintegre la mitad de los átomos de cualquier sustancia reactiva. Entonces, va a variar obviamente dependiendo del átomo, ¿no? Pero así como podemos encontrar, por ejemplo, el radio 226 tiene una semivida de 1620 años. Por ejemplo, el carbono 15 apenas 25 segundos para su desintegración media. O sea, vamos a encontrar unas variaciones tremendas. Mira, uranio 238, 4.5 por 10 a los 9 años. O sea, es bastante variable. Y esta tablita la tienen que recordar, porque esto les pueden preguntar. Puede ser cualquiera, así que estudienlo todo y tenganlo en su cabeza. Finalmente, vamos a hablar de la aplicación médica. Esto siempre lo preguntan en el examen y lo preguntan en los pasitos de seminario. Así que esta tabla, mientras antes la memoricen, mejor. Se van a ahorrar totalmente una carga encima memorizándola desde ya. Acá vamos a encontrar todos los elementos que les pueden preguntar, el área del grupo donde se va a situar. Tiene la emisión, se emite la radiación con partículas del isótopo del yodo 131, que tiene una vida media, es decir, se desintegra el átomo por la mitad en 8.1 días, y el área en la que va a irse a situar es en la tiroides, ¿no? En la tiroides, absorción de yodo en la tiroides. Entonces, la tiroides puede absorber este isótopo del yodo, y mediante esa absorción nosotros podemos obtener datos sobre la tiroides, podemos estudiar la tiroides, detectar si existe alguna patología en la tiroides. De la misma manera el hierro, el molibdeno, el fósforo. ¿Y por qué he puesto, se dice aplicación médica, Valeria? ¿Por qué has puesto agricultura? Porque en un pasito preguntaron qué radioisótopo está relacionado con la agricultura. Y bueno, para sorpresa de todos, era el fósforo 32. Entonces, que no lo sorprendan. Si es verdad que el fósforo va a ir a situarse en los ojos, en el hígado, en los tumores, sin embargo, también tiene aplicación en la agricultura, ¿ok? Esto memoricen, el fósforo 32, agricultura. Otro que siempre preguntan es xenón en los pulmones, al igual que el de acá, el estroncio en los huesos, el sodio 24 en el sistema circulatorio. Entonces, chicos, como han visto, esta clase ya se terminó, fue muy, muy, muy corta. Esto es lo básico que tienen que saber sobre radioisótopos. Dense un tiempo, no tanto, porque lo que les van a preguntar es esto básicamente, no van a ir más allá porque eso es lo que les interesa a ustedes, pero sí es un área del estudio que se está desarrollando mucho en los últimos años, entonces es importante también conocer sobre ello. Bueno chicos, eso es todo, sigan estudiando.